están? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenos días, donde quiera que nos estén viendo allá en Estados Unidos, en América. Sabemos que nos ven también, hermanos. Estamos continuando con esta serie de mensajes que la hemos titulado Dios en el siglo XXI. Sí, es una serie, hermanos, que justamente está basada en esa reflexión, ¿no? de cómo hacer que Dios encaje en este siglo XXI en la vida de la familia, en la vida de una persona, en la vida de una iglesia mismo, ¿verdad? Con la moral que estamos viviendo en estos tiempos, los problemas sociales, los problemas económicos que estamos pasando en este tiempo. Entonces esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que Dios encaje en este siglo XXI, ¿no? En nuestras vidas, en la familia y en la iglesia mismo, ¿no? Y por eso es que hemos estado predicando, hemos estado haciendo esta serie de mensajes con respecto a ello, y la respuesta justamente para esta pregunta que nos hicimos, ¿no? Es justamente la palabra de Dios. Esa es la respuesta, y en ese aspecto pues hemos estado viendo diferentes puntos muy básicos concernientes a la importancia de la palabra de Dios, tan importante, tan pertinente para la vida del creyente, para la vida de una iglesia y para la vida de una sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, una sociedad tan venida a menos en estos tiempos, ¿verdad? Con una moral pues que no es moral, una verdad que no es verdad. Hemos visto esos temas a lo largo de estas semanas. Lo que se enseña hoy en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Es antibíblico, ¿no? Hablamos acerca de esas verdades relativas que hay, ¿no? Ahora todo el mundo pues enseña, en las escuelas enseñan este asunto de que todos tienen derecho, ¿verdad? Todos tienen que hacer y ser como ellos quieren, ¿verdad? Entonces son cosas, hermano, que realmente nosotros como padres que tenemos hijos debemos de tomarlo muy en cuenta, especialmente en estos tiempos, ¿no? Y por eso es la importancia que nosotros le debemos de dar a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Por eso es que hoy vamos a continuar el tema de la semana pasada, que realmente lo hicimos a manera de introducción, ¿verdad? El apóstol Pablo está justamente enseñando el capítulo 3, el capítulo 4 del libro de Hebreos. Él está dando una exposición ahí impresionante. Él está predicando a los hebreos de aquella época, a los que conocían la ley, a los que conocían los mandamientos, a los israelitas, ¿verdad? Y él como que en el versículo 12 ahí del capítulo 4 de Hebreos, como que él se detiene, ¿no? Y empieza a decir, y bueno, y la palabra de Dios es viva y eficaz y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero para llegar a entender correctamente el versículo 12 del libro de Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? Nosotros debemos de entender claramente de qué trata el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos. Y eso lo vimos la semana pasada. Es decir, trata acerca del reposo. Es decir, Pablo está, por medio del Espíritu Santo, está enseñando ya un nuevo concepto ahí, un nuevo principio que el Espíritu Santo le da a que enseñe a la iglesia de ese tiempo. Y es justamente qué significa el reposo. Para entender esto, pues nosotros nos fuimos a Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Ustedes recuerdan, eso lo vimos la semana pasada. En el versículo 29, el Señor Jesucristo de Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo hace alusión a algo muy, muy conocido en esa época, ¿verdad? El yugo. Ese yugo que era muy, muy popular en ese tiempo, la imagen del labrador, la imagen del sembrador, ¿verdad? Utilizando o haciéndose ayuda de dos bueyes a los cuales les ponía el yugo en la cabeza, ¿verdad? En la nuca. ¿Y para qué? Para que ellos sean conducidos por donde quiera que vaya el labrador, ¿verdad? El que trata la tierra, el que produce la tierra, ¿verdad? El que está trabajando la tierra, ¿verdad? Entonces, la idea es esa ahí en Mateo 11, 29. La idea que está dando, el concepto que está dando el Señor Jesucristo es ese, que si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, que si nosotros estamos debajo de la palabra de Dios, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser guiados por Dios y vamos a ir por donde Dios quiere que vayamos.
De eso se trata. Por eso es que ahí en el versículo 30, en Mateo 11, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Es decir, que cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, cuando vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces, independientemente de las circunstancias buenas o malas que podamos estar pasando en nuestra vida va a ser más fácil, más ligera, más llevadera. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos sometidos, obedeciendo a la palabra de Dios, viviendo lo que dice la palabra de Dios, el Señor es el que va a guiar nuestro camino, el Señor es el que nos va a conducir por donde Él quiere que vayamos. Él nos va a dar luz a nuestro camino, lumbrera a nuestro camino, dice la palabra de Dios. Él nos va a guiar. Esa es la idea que el Señor Jesucristo está tomando aquí en Mateo 11, y es la misma idea que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia ahí cuando les está enseñando a los hebreos. Ahí es la misma idea, es el mismo principio. ¿Para qué? Porque solamente cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos una vida de obediencia a lo que dice la palabra de Dios, solo ahí vamos a llegar a tener descanso. Independientemente de que las circunstancias puedan ser adversas, independientemente de que haya COVID, independientemente de que haya una recesión en Europa, independientemente de alguna enfermedad, independientemente del carácter de mi esposa, de mis hijos, etc. Si nosotros nos sometemos, vivimos bajo la palabra de Dios, el Señor es el que nos guía por donde Él quiere que vayamos. Y en ese sentido, pues nuestra vida va a ser más llevadera. Por eso dice ahí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nosotros ya entendemos esto y podemos entender este principio que está en la palabra de Dios, obviamente la palabra de Dios, hermano, en este punto debe de ser expuesta a nuestros corazones, a nuestra vida de una manera consistente. Solo así usted va a entender por qué Hebreos 4:12 dice así. ¿Por qué dice? Es decir, ahí el apóstol está dando una explicación de qué, de todo lo que él ha venido enseñando durante el capítulo 3 y el capítulo 4. Es decir, una vez que usted entiende lo que es el reposo de la vida cristiana, el reposo de consagración, es decir, de vivir una vida en obediencia, en sometimiento a la palabra de Dios, entonces solo ahí usted va a tener y va a entender y va a darle una correcta interpretación al versículo 12. Por eso es que Pablo dice, porque, es decir, él está dando una explicación de todo lo que él había estado enseñando en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante, impresionante. Entonces hoy vamos a ver esto. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es viva? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, como punto número 1 que vamos a ver acá. Es viva, ¿por qué? Porque es constante, permanece. Es cuando la palabra de Dios hace referencia a que la palabra de Dios es viva, está haciendo referencia a que es constante, a que siempre es, a que siempre permanece. La palabra de Dios es viva. Por eso es que ahí en Juan capítulo 6 y versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice. Más dice, la palabra que yo os he dado son espíritu y son vida. Impresionante, hermano. Es decir, la palabra es viva. Ahora, cuando el apóstol Pablo aquí dice que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, el apóstol Pablo, él está utilizando una palabra que en griego es zoe. Zoe, con Z. De esa palabra nosotros en el español obtenemos la palabra zoología. Y esa palabra zoología tiene que ver obviamente con las cosas que están vivas, que tienen vida. Por esta razón este libro es diferente y nos habla a nuestro interior. Nos confronta con lo que somos, con lo que tenemos dentro, con el pecado que hay dentro de nosotros. Nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal. Nos indica el camino que debemos de seguir. Por eso es viva, porque eso es la palabra de Dios. Es viva, dice.
Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Está entendiendo? Es decir, la palabra de Dios es viva, permanece para siempre. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, dice que la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vea, toda la escritura es inspirada por Dios, dice ahí. La palabra que se utiliza aquí cuando dice inspirada por Dios, literalmente está diciendo que es exhalada por Dios, es decir, soplada por Dios. El rúa de Dios. Cuando Dios hace, eso quiere decir la inspiración de Dios, es decir, el aliento mismo de Dios. Es decir, hermano, que Dios sopló literalmente a este libro. Esto es espectacular, hermano, porque vemos el libro que usted tiene en su mano, que se llama Biblia, es un libro que tiene alrededor de 40 autores diferentes y que fue hecho en casi 2000 años. 40 autores diferentes en 2000 años, hermano, es impresionante. Y tenemos un libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, hecho por 40 autores diferentes a lo largo de 2000 años, sin ningún error, sin ninguna contradicción. Esto es único, hermano. Ningún libro en la historia de la humanidad tiene esta característica. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios dice que la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios eligió a ciertos hombres a lo largo de esos 2000 años para a Él enseñarles, revelarles la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva. Es viva. Es tan viva la palabra de Dios que permanece para siempre. Mateo capítulo 24 y versículo 35. ¿Qué dice? Que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Entiende esto, hermano? Es decir, la palabra de Dios es tan viva, tan poderosa, permanece tanto, tiene tanta constancia la palabra de Dios, que no es inmutada por el tiempo ni el espacio, por las culturas, por las religiones, por las denominaciones. La palabra de Dios no tiene que ver nada con eso, hermano. La palabra de Dios vive para siempre. Cielo y tierra pasará. Se han acabado reinos, se han acabado culturas, se han acabado filosofías, modos de pensamiento, hermano. Sin embargo, la palabra de Dios sigue permaneciendo tal como es, porque es viva. Imperios han caído, han aparecido y han desaparecido a lo largo de la historia de la humanidad, pero la palabra de Dios sigue siendo. Es tan viva la palabra de Dios que da vida. Salmo 107, versículo 20, ¿qué dice ahí? Y envié mi palabra y los sané, dice, y los libré de su ruina. Da vida. Mateo capítulo 8, versículo 8. Usted conoce la historia de aquel centurión. Y el centurión le dice al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, no te preocupes, no pases a mi casa, pero solamente una palabra tuya bastará, dice, para sanarle a mi siervo. Una palabra del Señor Jesucristo basta para sanar, para traer vida. Es tan viva la palabra de Dios que la naturaleza le obedece. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 26, usted recuerda esa historia, ¿verdad? El Señor Jesucristo está con sus discípulos, está yendo en la barca, se desata una tormenta, ¿verdad? Los discípulos tienen miedo, van, le piden ayuda al Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo ahí? El Señor Jesucristo ordena con su palabra, ordena al viento y al mar que cesen, y cesaron, y hubo gran bonanza, dice. Si ve, el viento, las fuerzas de la naturaleza obedecen al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es tan viva que es eterna y que vive para siempre. Así dice Isaías 40 y versículo 8. Dice, césase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre, hermano. Si ve, la palabra de Dios literalmente, hermano,
cogemos y leemos la palabra de Dios, literalmente estamos cogiendo el aliento mismo de Dios, estamos cogiendo la palabra misma de Dios y llevándola a nuestro corazón. ¿Qué quiero decirles aquí? Que la vida expone la muerte, ¿verdad? La vida expone la muerte. La verdad de Dios expone el pecado en el hombre. La vida que hay en la palabra de Dios expone la muerte, la enfermedad. Los sistemas religiosos falsos, los maestros falsos. Eso hace la palabra de Dios, expone lo falso. Expone a los lobos vestidos de ovejas. Eso hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta, las tinieblas son esparcidas. Así dice la palabra de Dios. Nos ayuda a ver las cosas que pueden llevarle a una persona a la destrucción y al infierno eterno. Eso hace la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios es tan viva que nos da paz, nos da confianza, seguridad, fe, esperanza. Y eso solamente lo conseguimos por medio de la palabra de Dios. Hace 3 semanas falleció el padre de un hermano acá de nuestra congregación. Bueno, nadie quiere que fallezca un ser querido, ¿verdad? Pero eso pasa y eso tiene que pasar. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hay una muerte de un ser querido, cuando no se tiene la palabra de Dios? ¿Y cuál es la diferencia cuando hay la muerte de un ser querido, cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros? Mire, cuando no hay la palabra de Dios y hay la muerte de un ser querido, hay dolor, hay llanto, hay duelo, hay tristeza, hay pena. Incluso a veces hasta hay pelea, conflictos por las herencias que deja el viejito. Pero cuando hay la palabra de Dios y hay muerte y hay el fallecimiento de un ser querido, hay paz, hay tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hay alegría, hay confianza porque sabemos que esa persona que falleció ahora está en la presencia del Señor. Es lo contrario. Y yo me acuerdo, le llamaba a este hermano cuando el papacito de él estaba en el hospital gravemente, ya en cuidados paliativos. Y le preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal, hermano? Y hermano, era impresionante porque era tan lindo, hermano, verle la paz que había en él a pesar de las circunstancias. Y ve, el asunto es someterse, estar debajo de la palabra de Dios. Eso trae reposo. Sí, duele verle a un ser querido que está en cuidados paliativos. Duele, es feo. Es terrible, causa dolor por el amor que se genera, por los lazos de consanguinidad o de hermandad que puede haber. Pero aún así, hermano, cuando hay palabra de Dios, esa paz, ese descanso, hermano, es más llevadero. Y yo le llamaba y le decía, ¿cómo estás? Y él me decía, bien. Y hermano, oramos. Y él me decía, sí, tranquilo, pastor, oremos. Pero había esa paz, no había esa aflicción, ¿verdad? Uy, que se muere y ahora. No, hermano, en él había esa confianza plena de que su papacito iba a la presencia del Señor. ¡Qué lindo! Qué lindo entender eso, hermano. Pero no solamente eso, dice ahí la palabra de Dios es viva, sino que también dice es eficaz. Segundo punto, es eficaz. Aquí la palabra que está utilizando el apóstol Pablo es la palabra energes en griego, que de esa palabra nosotros tenemos la palabra energía. ¿Ok? Ahora, podemos tener muchas cosas vivas, pero no activas, ¿verdad? La palabra de Dios no solo prevalece, sino también es productiva. Produce cambios. Isaías 55:11 es un ejemplo impresionante de lo que les estoy hablando. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envié. Es decir, siempre la palabra de Dios va a producir algo, va a ejercer alguna influencia de algún tipo en algo, en alguien, en alguna situación.
Es decir, donde quiera que la palabra de Dios sea leída, sea predicada, sea enseñada, siempre hará algo en los que la escuchan, siempre. Porque la palabra de Dios me dice eso, que nunca volverá vacía. Cuando sale de la boca de Dios, siempre va a ejercer algo, va a hacer que produzca algo en la vida de la persona que oye. Esa es la fe, esa es la confianza que nosotros tenemos en el poder de la palabra de Dios. Por eso dice que es eficaz. Siempre va a ser algo, hermano. Así es que no perdamos las esperanzas. Oh, ya me he cansado de hablarles a mis hijos de la palabra de Dios. No hacen caso. No se preocupe. Esa palabra está haciendo algo en el alma, en el corazón de ese muchachito rebelde, de esa muchachita rebelde. Está haciendo algo. Usted haga lo que Dios le ha mandado a hacer, predicar la palabra, ya está. ¿Por qué? Porque la confianza que tenemos es que la palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, nunca dice volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es decir, siempre cuando es expuesta, es predicada, es leída la palabra de Dios, siempre va a producir algo, va a afectar a algo, a alguien de una manera en la que Dios quiere que sea. Siempre, hermano, no perdamos la fe. Que a veces hay esposas que dicen, no, dice, yo ya he perdido no, dice, ya ni la fe. Es que he hecho tanto, dice, porque cambie mi esposo. No, hermana, si usted está viendo este video, predíquele la palabra de Dios con sabiduría, no con hostigamiento, con sabiduría. Predíquele la palabra de Dios, que su conducta sea casta, que su conducta sea ejemplar. Y hay cambio, y se ve el cambio, hermano. Hermano, y hay que reconocerle en este aspecto de lo que estamos hablando, hermano, hay que reconocer que sí, hermano, a veces la palabra de Dios cuando la leemos nos enfada, nos molesta. Hay que reconocerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque da justamente en el pecado que estamos cometiendo. Porque nos dice los errores que estamos cometiendo, hermano. Sí, eso es cierto. Hay que reconocer, hermano. Porque nos confronta el pecado. Nos hace ver las debilidades que tenemos por ahí. ¿Verdad? Y de eso hemos hablado acá. Pero también, hermano, tenemos que reconocer que cuando leemos la palabra de Dios nos hace llorar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha hecho llorar la palabra de Dios? Estamos leyendo, hermano, y se nos van las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque vemos la misericordia, la gracia de Dios, que no la merecemos. Sin embargo, Dios derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. ¿Cuántas veces los que ya tenemos algunos años en el Señor hemos visto hacia atrás y hemos visto cómo era nuestro hogar y cómo es ahora, hermano? Y esto es un asunto de que se nos vayan unas lágrimas, pero de alegría, ¿verdad? Nos hace llorar. A veces también la palabra de Dios nos llena de alegría, nos da felicidad, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros oramos, el Señor inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Y cuando de repente le vemos al hijo que estaba en las drogas, que regresa a casa, ¿verdad? Y nos da alegría ver que un hijo rebelde entra a los caminos de Dios. Y nos da alegría saber que viene el esposo y le pide perdón a la esposa por el daño causado. Y eso causa alegría. Y eso es lo bonito de leer la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9, dice así, está hablando Pablo, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sabe por qué dice eso Pablo, hermano? Porque usted conoce un poquito la vida de Pablo, hemos hablado un poquito acerca de la vida de Pablo. Pablo sufría persecuciones, era perseguido, estaba preso, pero aún así él siempre predicaba la palabra de Dios. Aún él estando preso, aún él estando enfermo, él predicaba la palabra de Dios porque sabía que la palabra de Dios siempre hace algo en el que la escucha. Y a él no le importaba, y a él le importaba muchísimo es predicar la palabra de Dios para que la gente conozca a Jesucristo. Y eso es lo hermoso. Por eso Pablo, y si usted sigue leyendo ahí el versículo 11, 12, 13 hasta el 13, hermano, usted se va a dar cuenta que a él le importaba es que la gente conozca y llegue al conocimiento de nuestro amado Jesucristo. Él entendía la eficacia que tiene la palabra de Dios. Él entendía el poder que hay
cuando se es predicada la palabra de Dios. Y eso es lo bonito, hermano, porque la palabra de Dios trae libertad al cautivo, rompe cadenas, salta todo obstáculo, rompe muros de razonamientos, argumentos, pensamientos, filosofías, religiones, costumbres, tradiciones. La palabra de Dios es tan eficaz que rompe todo eso, hermano, con lo que muchas veces nosotros hemos crecido en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra familia, en nuestro país. La palabra de Dios nos hace libres. La palabra de Dios transforma vidas, hermano. ¿Cuántos de los que estamos viendo este video, de los que están aquí presentes en la iglesia, no hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios? Todos los que hemos sido expuestos en gran o pequeña manera a la palabra de Dios, hemos sido transformados, nuestra vida ha sido cambiada. Yo ya no hago las cosas tan feotas que hacía antes, ya no hago. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me ha enseñado. ¿Cuántas familias han sido transformadas por la palabra de Dios, hermano? Mi familia es un ejemplo de eso. ¿Y cuántas familias han sido transformadas, han sido edificadas, restauradas, sanadas, después de tanto dolor, después de tanto daño? Hermano, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, dice ahí. En Hebreos 4:12, es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, dice. Es decir, la palabra de Dios nos hace libres, transforma vidas, familias, sociedades, culturas, países. Hermano, ¿por qué razón? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué razón? La moral que vivimos hoy es una moral totalmente perversa. ¿Usted se ha dado cuenta por qué ahora un muchachito de 14, 15 años puede coger y de darle 2 trompones al profesor y no pasa nada? ¿Usted se ha dado cuenta por qué un muchachito de 15, 16 años hoy, según la ley, puede entrar a la casa borracho y el papá no puede decirle absolutamente nada? ¿Se ha puesto a pensar por qué hay eso? ¿Por qué enseñan hoy en las escuelas y en los colegios y en las universidades que Dios no existe? ¿Se ha puesto a pensar por qué hoy en esta cultura, en esta sociedad, en esta época, en este tiempo hay tales aberraciones? Es muy sencillo y muy simple de entender, porque la palabra de Dios se ha quitado de los colegios, de las escuelas y de las universidades. Tan simple como eso. No hay hoy palabra de Dios. Por eso esta serie de mensajes que estamos escuchando hoy, hermano, que Dios está trayendo a su iglesia. Lo importante, lo pertinente de entender y de leer y asimilar y ser llenos de la palabra de Dios. Y los niños hoy vienen con preguntas de la ideología de género, basura. Vienen con preguntas del feminismo, basura. Vienen con preguntas acerca de la existencia de Dios y quién creó a Dios, basura. Todo eso es basura. Pero si usted lee la palabra de Dios como un buen padre, usted va a dar una correcta respuesta bíblica a ese corazón de ese niño que está confundido o confundida. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 4:12, dice, es viva y eficaz y más cortante, dice, cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos, dice, cortante. Es decir, este es el tercer punto, cortante. Es decir, tiene la idea de perforar. Amén a esto. Amén, amén, hermano. Cortante, perfora. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos dicho, ay, ¿por qué tuve que leer esto? ¿Cuántas veces, hermano? Yo lo he dicho. Estoy leyendo algo, hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, Dios mío, ¿y ahora por qué? De gana leí esto. Acá a los hermanos que son casados, tenga usted una pelea con su esposa cuando justamente usted está leyendo Efesios 5:25. ¿Qué dice ahí en Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es duro, es difícil, hermano. Inténtelo, mientras usted pelea con su esposa, intente leer este versículo, hermano. Es terrible. Y a las espositas igual.
que a veces hacen lo que quieran, se van por donde quieran, hacen lo que les da la gana. Y mientras usted hace eso, yo le recomiendo lo que dice aquí, ahí más arribita nomás, versículo 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Intente, amada esposa, hacer lo que a usted le da la gana leyendo este versículo. No puede. Es terrible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que usted como esposa tiene que sujetarse a su esposo. Entonces, ¿qué quiero decirles acá, amados hermanos? Hermano, que la palabra de Dios da justamente en el meollo del asunto. La palabra de Dios justamente nos habla a lo mal que estamos haciendo, a nuestro mal proceder. Va justamente a eso. La palabra de Dios llega directamente al centro del problema y perfora y penetra en cada corazón y nos hace ver lo mal que estamos haciendo. Pero algunos o algunas personas, hermano, tienen una piel, sí, una piel bien dura. Tienen una piel bien dura, hermano. Han creado mecanismos de protección para que nadie pueda tocar y ver lo que hay dentro de su corazón. Y estamos hablando del orgullo, sí, estamos hablando de la autosuficiencia, estamos hablando de la experiencia, del conocimiento, del dolor, la amargura. Entonces ponen esa barrera y dicen: no, eso a mí no, yo estoy bien, saben decir, no, eso a mí no me pasa. Es decir, ponen esa barrera, hermano, ponen esa barrera. Sin embargo, hermano, déjeme decirle, la palabra de Dios penetrará y lo hará, ya que todos seremos obviamente expuestos a la verdad de Dios. Por eso, hermano, la necesidad de leer la palabra de Dios, por eso la necesidad de que usted venga acá a la iglesia, se congregue, escuche y lea lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todos los que en algún momento hemos sido expuestos a la verdad de la palabra de Dios, hemos sido perforados por la palabra de Dios, por esa palabra, y ha hecho un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo ahí, hermano, y hay que reconocerlo. Por eso a veces no nos gusta leer la palabra de Dios. Por eso a veces, de verdad, no nos gusta leer la palabra de Dios. O hay gente que no le gusta leer la palabra de Dios, dicho de otra manera, porque es como un espejo. Porque es como un espejo, hermano, que nos muestra lo que somos y penetra a lo más profundo de nuestro corazón y descubre lo que realmente somos. Y eso produce intranquilidad en la persona. Y no la leen y dejan de leerlo. Pero, hermano, la palabra de Dios hay que hacerle caso, escuchar lo que dice la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, la Biblia, que usted tiene en su mano, es un libro que para la lógica del hombre no cuadra. Es un libro que para los estándares del mundo es un libro irracional, es un libro ilógico, no va de acuerdo a la razón o a los estándares del hombre. ¿Me está entendiendo? Para el mundo, este libro que se llama Biblia, la palabra de Dios, es algo ilógico. ¿Sabe por qué le digo, hermano? ¿Quién en su sano juicio, hermano, se pone a leer un libro que le diga lo mal que está, lo mal que se ve, lo mal que hace, el mal proceder que tiene? ¿Quién? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque en esta sociedad, en este mundo, en esta época, hermano, todos lo que buscan es ser halagados, todos los que buscan es ser comprendidos, es ser aceptados. Eso dice la sociedad, eso dice este mundo. Pero la palabra de Dios, hermano, nos confronta,
nos hace ver el pecado en que estamos haciendo, nos indica el camino por el cual ir, nos habla, nos da guía. La palabra de Dios dice, oye, que si tu hermano te da una bofetada, muéstrale la otra mejilla. Eso para el mundo es ilógico, no hay razón. No seas tonto, no te dejes. Eso dice el mundo, pero la palabra de Dios dice, hey, muéstrale la otra mejilla. Ya en este punto, amados hermanos, y justamente hablando de este tema, hay un capítulo, hermano, que en el capítulo 6 del libro de Juan, capítulo 6 del libro de Juan, acompáñenme. Capítulo 6 del libro de Juan, justamente hablando de este tema, de lo que estamos hablando, hermano. Capítulo 6 del libro de Juan, versículos 64 y 66 al 66. Dice así, pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es impresionante y crítico, hermano, en lo que nosotros estamos hablando. Mire, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando somos expuestos a la verdad de Dios, sucede dos cosas en la vida de la persona de la cual es expuesto a la verdad de Dios o a la palabra de Dios. Suceden dos cosas, o uno le abandona, deja, o por el contrario, se humilla y le sigue al Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe cuál es el contexto de aquí, de este capítulo 6 del Evangelio de Juan? El Señor Jesucristo, Él ya estaba en su ministerio y Él empezó ya a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, y Él hacía milagros ya. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que el Señor Jesucristo conoce el corazón de todos. Él sabe quién realmente cree y Él sabe quién realmente no cree. Por eso es que cuando somos expuestos a la verdad, aquí hay un grupo que supuestamente eran discípulos de Jesucristo, y cuando fueron expuestos a la verdad de Dios, dice que ya no le siguieron, le abandonaron. Eso sucede cuando usted y yo somos expuestos a la verdad de Dios. O le seguimos o no le seguimos. Pero hay algo importante aquí, que el Señor conoce nuestro corazón y sabe quién realmente es un verdadero creyente. Por eso, hermano, el ser expuestos a la verdad de Dios es muy importante, hermano, que usted tenga la suficiente humildad para reconocer su pecado, su error y someterse a la palabra de Dios. Y dice ahí, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Sabe por qué? Porque la verdad expone. El ser expuestos a la verdad expone nuestro pecado, y hubo mucha gente que no le gustó. Y el Señor nos habla, hermano, el Señor nos habla a nuestro pecado. El Señor nos habla, hermano. Sigamos ahí. Dice, es más cortante partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne, dice. Cuarto punto, discierne, dice. Discierne. Cuando la palabra de Dios habla de discernir, obviamente está hablando de que percibe, se da cuenta lo que hay en el corazón, y discierne, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí la palabra que está utilizando el apóstol Pablo en Hebreos 4:12 al decir discierne es la palabra en griego críticos, que de ahí nosotros obtenemos la palabra crítica. Es decir, la palabra de Dios critica
Y ya. Y con eso podemos terminar el mensaje hoy día, hermano. Esto es espectacular. Esto es espectacular, hermano, porque no necesitamos más críticos que Dios. Porque la crítica que hace Dios de nuestra vida es la mejor que puede haber. La crítica que hace la palabra de Dios con respecto a nuestro proceder es la mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque esa crítica de Dios es perfecta, es justa y es santa. Es decir, la palabra de Dios juzga los pensamientos de nuestro corazón y nos ayuda a ver si estamos bien o si estamos mal, si somos puros o si somos impuros, si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Eso es lo que nos ayuda la palabra de Dios, si somos justos o no somos justos. El Señor nos habla, hermano, en cada aspecto de nuestra vida, por medio de su palabra, ya que la palabra de Dios es el elemento que juzga nuestras acciones y hace la verdad en nosotros que sea una parte de nuestra vida. Es decir, es Dios hablándonos directamente. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Jeremías 17:9 dice, es impresionante, justamente hablando de este tema que estamos hablando aquí, de que la palabra de Dios discierne y va más a lo profundo. ¿Por qué, hermano? Porque dice ahí, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Solamente Dios. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Leamos el versículo 13 de ahí de Hebreos capítulo 4, que quiero indicarles esto, hermanos. ¿Qué dice ahí? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, después de que estamos leyendo, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este, hermano, es justamente el versículo 13, es la respuesta para nosotros llegar a tener reposo en nuestra vida cristiana. Y cuando leemos la palabra de Dios, esta nos limpia, eso es lo que está diciendo, esta nos limpia. ¿De qué? De toda cosa falsa, de toda cosa ficticia que hemos creado, que hemos recibido de nuestra sociedad, del pecado, de argumentos, de daños que hemos recibido en nuestra vida. Y nos muestra lo que realmente somos, eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios nos muestra la verdad y el camino de la verdad respecto a Dios y respecto a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo es expuesto bajo la verdad de la palabra de Dios. Todo es abierto, nada se esconde. Eso es lo que está diciendo. Y cuando entendemos esto, hermano, y solo entonces iremos en la dirección que Dios quiere que vayamos. Pero para ello, amados hermanos, necesitamos entender dos cosas, o necesitamos para ello hacer dos cosas. O se requiere dos cosas aquí. Un asunto de actitud y un asunto de acción. Para entender esto. Hebreos capítulo 4 versículo 1. Retrocedamos. ¿Qué dice ahí? En Hebreos capítulo 4 versículo 1. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este es un asunto de actitud. No haber alcanzado ¿qué? ¿A qué se está refiriéndose el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo aquí? No haber alcanzado ¿qué? La respuesta es muy simple. El estar en el reposo con Dios.
sentirse bien con Dios, sentirse establecido con Dios, firme en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Veamos el versículo 2. Dice, porque también, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién se está refiriéndose aquí el apóstol Pablo? No solamente a los hebreos a los cuales él está predicando, sino también él se está haciendo referencia, recuerda, nosotros vimos la semana pasada al pueblo de Israel. A ellos también se les predicó la palabra, ¿verdad? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que le oyeron. ¿Recuerdan que ellos ya estaban a un pasito de entrar a la tierra prometida, al reposo que Dios le había prometido al pueblo de Dios? Y ellos por no tener fe, por no obedecer, ellos pasaron 40 años dándose la vuelta en el desierto. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, que algunos de los cristianos que recibieron esta carta que Pablo está hablando aquí a los hebreos, pudieron haber estado tentados a dar la espalda a Jesucristo, a lo que Jesucristo les había prometido, como lo estuvieron en la época de Moisés. Le dieron la espalda a la tierra prometida prácticamente. Eso es lo que está diciendo Pablo, es una referencia clarísima al Salmo 95 y versículo 11. ¿Qué dice ahí? Por tanto, dice, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Está hablando de lo que hizo el pueblo de Israel. No tuvieron fe, desobedecieron. Y el Señor juró en su furor, dice que no entrarían en ese reposo, es decir, entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y no entraron, por 40 años estuvieron dándose la vuelta ahí en el desierto. ¿Qué quiero decirles acá con esto, hermano? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza o nuestros propios esfuerzos en lugar de poner nuestra confianza en Jesucristo, nosotros estamos en peligro de darle la espalda, en peligro de desechar ese reposo que tenemos en Jesucristo, hermano. Y esto es un riesgo muy grande para el creyente, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer es suficiente. Solo Dios puede vernos a través de la fe. Y esta fe, hermano, en Él nos da ese reposo, esa paz, esa confianza, esa seguridad en la salvación, esa certidumbre en la salvación y un futuro verdadero y eterno junto a Dios en el cielo. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora acompáñeme a ver el versículo 11, hermano. ¿Qué dice ahí, versículo 11 de Hebreos capítulo 4? Ya vimos lo que es este asunto de actitud. Ahora vamos a ver un asunto de acción. Versículo 11 dice, procuraos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si ve, nuevamente está anteponiendo la historia del pueblo de Israel. Y está exhortando a que nosotros no cometamos la misma desobediencia, el mismo error. Si ve, es un asunto de acción. Procuraos, dice ahí, procuraos. ¿Qué? ¿Qué debemos de procurar, hermano? Tiene que ver con una acción, con hacer algo, ser diligentes en cuanto a la palabra de Dios. O sea, este reposo que habla aquí es el producto y la consecuencia de permanecer en la palabra de Dios, de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Es decir, tener una responsabilidad, formar en nosotros una costumbre, un hábito, un amor por las sagradas escrituras, por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo usted dedica a estar en el Facebook? ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra de Dios y cuánto tiempo usted dedica a estar frente a la televisión? ¿Cuánto? Dígame. ¿Cuánto tiempo usted dedica a su trabajo? ¿Y cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra de Dios? A los jóvenes, ¿cuánto tiempo ustedes dedican a la lectura de la palabra de Dios y cuánto tiempo dedican al TikTok? ¿TikTok es o tic-tac? TikTok. ¿Cuánto tiempo ustedes como jóvenes dedican a la palabra, a la lectura de la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo ustedes dedican al Snapchat? O como se diga.
¿Está entendiendo la referencia que estoy dando, hermano? Y hay gente que dice, no, yo no entiendo. No entiendo la palabra de Dios, no tengo tiempo, no me gusta. Entonces, si usted no tiene tiempo para la palabra de Dios, si a usted no le gusta la palabra de Dios, si usted no entiende la palabra de Dios, entonces no tendrá reposo. Es así de simple, hermano. No va a tener reposo. ¿Qué reposo entonces usted espera de su vida? Si usted no lee, no escudriña la palabra de Dios. ¿Qué reposo usted va a tener con sus hijos, con su hogar, con su familia, con su trabajo, con su empleo? Si usted no lee la palabra de Dios. Hermano, la historia que hay detrás de este versículo 12. Hebreos 4:12, la historia que hay detrás. Es impresionante. Tenemos ahí en Deuteronomio capítulo 1, del 19 en adelante. Números capítulo 3 y 14. Es una historia espectacular, hermano, la historia de Cades Barnea. Es cuando Moisés manda a esos 12 espías a ver cómo es la tierra prometida. Y 10 de ellos vinieron y dieron un mal reporte. ¿Recuerda usted eso? 10 de ellos dijeron, no. A ver, sí hay un poquito de leche y miel, sí. Pero gigantes hay como langostas. Dieron un mal reporte. Hicieron que todo el pueblo murmurara de Dios. Solamente 2 personas dieron un buen reporte. Josué y Caleb, nadie más. Y es cierto, hermano, y de verdad, y yo creo que si el pueblo de Israel, con el reporte de los 10, con ese reporte pésimo que ellos dieron, hermano, y si ellos se enfrentaban a esos gigantes que había ahí, de verdad pudieron haber perdido, y es cierto, en la lógica, pero ellos olvidaron la promesa que Dios les dio. Ellos olvidaron que Dios dijo, yo les voy a dar esta tierra para que ustedes descansen. Ese va a ser mi reposo para ustedes, para mi pueblo. Pero ellos no creyeron. Pero tan solo Caleb y Josué dijeron, sí podemos. Es verdad, son enormes, son gigantes como langostas, pero nosotros tenemos a un Dios más grande que ellos. Es Jehová de los ejércitos. Si ve, ellos creyeron. A veces las circunstancias, hermano, que estamos pasando, las circunstancias que podemos vivir pueden opacar, pueden camuflar las promesas que Dios nos da en su palabra. E indirectamente, hermano, no podemos llegar al reposo que Dios nos ha prometido. Si ve, el asunto aquí es vivir, someterse, estar sometidos, entender, tener un hábito de la lectura de la palabra de Dios, vivir bajo la palabra de Dios. Eso es lo que dice ahí. Y muchos en el pueblo de Dios son así. Saben a dónde se dirigen, pero porque no están dispuestos a creerle a Dios para ir a donde Dios quiere que vayan, pasan su vida vagando por el desierto sin tener y poder entrar a su reposo que Dios les ha prometido. Y esto es así con muchos creyentes hoy día que se dicen creyentes. Sí, soy cristiano. Sí, Dios me ha prometido esto, pero están vagando ahí con problemas y viven hogares ficticios, hogares de apariencia, hermano, aparentan. Pero realmente son llenos de problemas y sus problemas son más de lo que Dios ha dicho. Debemos de esforzarnos, hermano, a apreciar los beneficios que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto en su palabra, sus promesas. Salmo 73 y versículos 27 y 28 es muy lindo, es muy hermoso, hermano. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y es una palabra de Dios, hermano, y créame, eso es cierto, y eso va a pasar. Y no es que yo le esté maldiciendo, que sea pésimo en dar palabra. No. Eso dice la palabra de Dios. Dice, porque dice, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y créame, el Señor va a hacer eso. Y el versículo 28 es sublime. Qué lindo dice. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Sí ve? Es decir, acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Padre, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has hablado desde lo más profundo de tu corazón. Señor, y queremos pedirte en primer lugar que nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos desconfiado de ti. Muchas veces, Señor, hemos estado en problemas, en situaciones difíciles y no hemos ido hacia ti, Señor. Padre, oro, Señor, para que tu perdón, tu gracia, tu misericordia hoy descienda en nuestra vida y seas tú hablándonos. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que es viva, que es eficaz, que es cortante, que discierne, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, te agradecemos por ello, Señor. Y oramos, Señor, por aquella persona que tal vez está con problemas, con situaciones difíciles en su vida, tal vez alcoholismo, drogadicción, tal vez estás a punto de divorciarte y no sabes cómo. Pues sí hay una manera, es la palabra de Dios. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, nunca volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios puede ayudarte, el ir al Señor, conocer al autor de este libro, a Jesucristo. Él puede ayudarte en tu problema. Créelo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Diosito les bendiga. Amén.